buenos días para todos. Damos la bienvenida a las segundas controversias pediátricas 2022 en honor al Dr. Julio César Reina. Vamos a dar inicio al bloque de infectología pediátrica. La primera charla está a cargo del Dr. Iván Benavides de la promoción 2016. El Dr. Iván es infectólogo pediatra de la Clínica Imbanaco del Hospital Universitario del Valle y nos va a hablar respecto al tratamiento de bacterias resistentes a carbapenémicos. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este gran evento académico de la Universidad del Valle, Controversias Pediátricas 2022. En estos minutos les voy a hablar sobre el tratamiento de bacterias resistentes a carbapenémicos. Como podemos ver en esta diapositiva, es preocupante que el número de antibióticos aprobados durante las últimas décadas ha venido en descenso. Vemos acá en la década de los 80 y ahora en los últimos 10 años, como por ejemplo en el 2008 al 2012 el número de antibióticos aprobados fue 2. Del 2000 al 2017, sin embargo, ha venido como un aumento. Sin embargo, no nos confiemos de esto porque generalmente los antibióticos que se han aprobado han sido mezclas de antibióticos antiguos con un aumento o una adición de un inhibidor de beta-lactamasa. Y es por eso que se ha dado una importancia a ver cuál es la proyección de la mortalidad de estas bacterias en los próximos años. Y es preocupante porque se proyecta que para el año 2050 las muertes por infecciones debidos a bacterias multidrogoresistentes van a ser aproximadamente 10 millones. Esto quiere decir que va a ser la principal causa de mortalidad en los seres humanos. Tanto va a ser el aumento de la mortalidad que va a ser la primera causa por encima del cáncer. Uno de los principales grupos de bacterias son multidrogoresistentes son las enterobacterias. Y algunas de ellas pueden ser tan resistentes que lo son a los carbapenémicos. La definición de resistencia a carbapenémicos va a ser según su concentración inhibitoria mínima y para Colombia, pues nosotros nos regimos por los criterios de concentración inhibitoria mínima del CLCI. Y entonces, cualquier enterobacteria que exhiba resistencia a carbapenémicos, pues imipenen, meropenen o doripenen, con un MIC mayor a 4 microgramos mililitros o dertapenen con un MIC mayor a 2 microgramos mililitro, entonces serían catalogadas como resistentes a carbapenémicos. Las especies pues, más comunes incluyen Enterobacter, Klebsiella y Escherichia coli. La OMS en el 2017 entonces declaró, como lo dije anteriormente, los patógenos de prioridad crítica como lo son las enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Una definición que van a encontrar en la literatura es la Pseudomonas difícil de tratar, que se ha venido hablando en los últimos. Entonces vamos a definir Pseudomonas multidrogoresistentes y una Pseudomonas difícil de tratar. La multidrogoresistente es no susceptible a al menos un antibiótico en al menos 3 clases de antibióticos para los cuales generalmente se espera sensibilidad a la pseudomona, como penicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, aminoglucósidos y carbapenémicos. Pero ya en el 2018, como les dije entonces, ya hay un nuevo concepto de resistencia, el cual se denomina difícil de tratar. Y es la no susceptibilidad a todos los siguientes: piperacilina tazobactam, ceftazidime, efepime, astreonam, meropenem, imipenencilastatina, ciprofloxacina y levofloxacina. La resistencia a carbapenémicos se realiza por 3 mecanismos de resistencia principalmente. Tenemos en primer lugar el bloqueo de porinas. Los antibióticos, todos los antibióticos requieren un medio de transporte o unos conductos de transporte. Uno de ellos son las porinas, de los cuales si hay un bloqueo de estas porinas va a impedir entonces que el antibiótico ingrese a la célula y por lo tal la célula pues va a ser resistente a estos antibióticos. Una de las moléculas más grandes de carbapenémicos es el imipenem y por tanto es el primero que se afecta en la resistencia pues, secundaria a un bloqueo de porinas. Otro mecanismo de resistencia es las bombas de flujo, por lo cual pues, la célula
bacteriana expulsa los antibióticos que han logrado ingresar al espacio periplásmico y el principal mecanismo de resistencia están unas enzimas llamadas pues beta-lactamasas y las que hidrolizan los carbapenémicos se llaman carbapenemasas. Entonces, algo muy importante hasta acá. Podemos tener resistencia a carbapenémicos mediados por carbapenemasas y otra resistencia a carbapenémicos que no son mediados por las carbapenemasas. El Instituto Nacional de Salud en Colombia hace un seguimiento de los genes que codifican las carbapenemasas. Estos son datos tomados del 2012 al 2018 en los cuales se observa la distribución de las principales genes que codifican esas carbapenemasas como el KPC, BIN, NDM, GES y las tipo OXA. La que más se encontró fue KPC y de los departamentos que más reportaron casos de KPC fueron Valle del Cauca y Antioquia con más de 250 casos. Le siguieron en su detección pues, las carbapenemasas tipo BIN y NDM. Es de anotar que es una preocupación a nivel mundial que tiene que ver con coproducción de carbapenemasas. Eso quiere decir que la bacteria no elige tener solo un tipo de resistencia. Puede tener dos carbapenemasas o también puede tener dos mecanismos distintos, uno con carbapenemasas y también cierre de porinas o de pronto también puede tener bombas de flujo. O sea que las bacterias como tal son muy inteligentes y pueden tener varios mecanismos de resistencia. Aquí los datos nuevamente del Instituto Nacional de Salud con respecto a la coproducción. Y preocupa, por ejemplo, que KPC y BIN, como lo podemos ver al lado superior izquierdo, esta coproducción se detecta bastante en el Valle del Cauca y del total de aislamientos de esta coproducción, que fueron 128, Valle del Cauca fue la que mayor aportó, con mayor a 20 casos. Aquí lo podemos ver en un color rojo. El Sistema Nacional de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana en infecciones asociadas a la atención de salud también reporta los porcentajes de fenotipos de resistencia en E. coli, en Klebsiella y Pseudomonas. Aquí en esta gráfica tenemos el fenotipo de resistencia de E. coli y también lo divide entre UCI pediátrica y UCI neonatal. Vemos que E. coli tiene un total de resistencia a nivel nacional en UCI pediátrica de 1.1% y de meropenem de 0.3%, los cuales son bajos. Sin embargo, vemos como Klebsiella pneumoniae empieza a tener una mayor resistencia al meropenem. En total a nivel nacional es del 16% y preocupa el Valle del Cauca que aporta uno de los mayores porcentajes a nivel nacional por encima de la media en un 28%. A nivel de la UCI neonatal, también el porcentaje de resistencia se eleva en comparación a E. coli. Respecto al fenotipo de resistencia a Pseudomonas aeruginosa, pues el panorama también es preocupante. El porcentaje de resistencia al meropenem a nivel nacional en UCI pediátrica es de 17.2% y pues vean que es mucho mayor en la UCI neonatal que en la UCI pediátrica. Otra vez el Valle del Cauca está muy por encima de la media que otras regiones de Colombia en el porcentaje de resistencia al meropenem tanto en UCI pediátrica como en UCI neonatal. Ya terminando con la epidemiología, ahora vamos a pasar a un punto importante del tratamiento de las bacterias resistentes a carbapenémicos, lo cual son los mecanismos o los métodos de detección para determinar la resistencia. Es importante determinar si estamos frente a una infección por una bacteria resistente a carbapenémicos y debemos ir un poco más allá. Debemos saber si esa resistencia a carbapenémicos es producida por una carbapenemasa. Para eso tenemos el test modificado de Hodge y también el CARBA-NP. Además, en el laboratorio nos puede ayudar a identificar a qué tipo de carbapenemasa nos encontramos. Por ejemplo, tenemos el método de inactivación modificado, tenemos este que es muy interesante, el monoensayo de flujo lateral, en el cual nos puede decir por medio de inmunocromatografía si estamos frente a un cultivo con crecimiento de una bacteria productora KPC, OXA, BIN, IMP o NDM. Además, tenemos métodos
moleculares como el panel de sepsis Phelan-Wright y el panel de neumonía. Son panes de PCR múltiple que nos puede detectar también, además de la bacteria, 5 carbapenemasas. Respecto a los métodos de captura, que recuerden que este es el de Hosh, CarbNP, me voy a tener en CarbNP. El test de Hosh lo podemos tener en algunos laboratorios, digamos, en Colombia, pero lo ideal es tener un CarbNP que es, digamos, un método sencillo colorimétrico, en el cual al poner frente a un reactivo, ¿sí? El inóculo bacteriano, y notamos que hay un cambio de color, podemos decir que hay una producción de carbapenemasas. Si no hay cambio de color, estamos frente a una bacteria que no produce carbapenemasas. Tener en cuenta que detecta todas las carbapenemasas, o sea, tanto KPC como las BIN como las NDM, pero también es un método que no es 100% sensible, por ejemplo, a algunas bacterias que producen OPSA, o también otras bacterias que tienen coproducción, por ejemplo, KPC con BIN, puede tener o puede cursar este método con falsos negativos, por lo cual debemos estar muy pendientes de esto. Ahora, ya respecto al tratamiento, vamos a proseguir hablando de estos antibióticos que tenemos acá: Meropenem, colistina, colimicina, tigecyclina, aminoglucósidos y fosfomicina. Y además vamos a tocar el tema de los nuevos betalactámicos disponibles en Colombia. A esto nos vamos a basar en las guías ITSA 2022, en el cual pues están el tratamiento de las enterobacteriales resistentes de carbapenémicos y las pseudomonas difícil de tratar. En estas guías ITSA 2022, cuando lo revisen, se van a dar cuenta que la dividen entre infecciones por bacterias resistentes a carbapenémicos, tanto dentro del tracto urinario como infecciones fuera del tracto urinario. Además, es importante que cuando la lean se fijen que sus guías varían de pronto un poco a nuestra epidemiología local, debido a que en el tópico de pseudomonas difícil de tratar, pues allá la resistencia a carbapenémicos de las pseudomonas generalmente no es por carbapenemasas, ellos informan menor a un 5%. Sin embargo, acá en Colombia, como les mostré, puede llegar a ser aproximadamente un 20%, o sea que hay que interpretar muy bien y asesorarse pues de infectólogo o pediatra en el tratamiento de estas bacterias. Pero bueno, acá hay un resumen en esta tabla sobre pues, los antibióticos comúnmente utilizados. Y entonces, con respecto al trimetoprim sulfa, pues bueno, no hay determinada una prevalencia de sensibilidad en Colombia. Sin embargo, las guías lo recomiendan que se puede utilizar tanto en bacterias productoras de carbapenemasas como en no productoras de carbapenemasas, en cistitis, en itis complicadas y como tal en pielonefritis. O sea, el trimetoprim sulfa es de muy buena utilidad en infecciones urinarias. Astrionam, pues digamos, no lo voy a hablar en este momento, sino más adelante, ya lo van a ver, pero pues no lo recomiendan en la guía como monoterapia. El meropenem se van a pues, preguntar, el meropenem, si estamos hablando de bacterias resistentes a carbapenémicos, ¿por qué meropenem? Pues porque en protocolos anteriores teníamos, como acá lo escribo, pues de que podría haber una respuesta clínica si el MIC de meropenem enterobacteriales pues es menor de 8, o sea, entre 4 y 8 ya sería resistente, pero se podría utilizar según esos protocolos antiguos. Pero en esta guía para enterobacteriales resistentes a carbapenémicos no está recomendada si hay resistencia al meropenem. Cuando revisen las guías se van a dar cuenta que lo recomiendan utilizar meropenem, pero si hay resistencia a ertapenem, por ejemplo, específica, o sea, que haya una sensibilidad a ertapenem, perdón, resistencia a ertapenem, pero con sensibilidad a meropenem. Ahí es donde se recomienda en estas guías utilizar. Respecto a micacina, la prevalencia de sensibilidad también, pues digamos, es un 50% y se puede utilizar en inmunoterapia. eh, Ojo que tiene pobre concentración a nivel pulmonar y una dosis única diaria es mejor que dosis múltiple. Entonces vemos que como para ITU, cimetropin sulfa y amicacina son útiles.
Respecto a infecciones por fuera del tracto urinario, pues las nuevas guías no recomiendan utilizarla en monoterapia ni tampoco en terapias combinadas. Sin embargo, podemos ver de pronto que en la práctica clínica, en las instituciones donde no tengamos los nuevos betalactámicos, que vamos a hablar más adelante, puede ser, digamos, como una medida desesperada y de utilidad en ese contexto. Y respecto a la ciprofloxacina, también en las guías la recomiendan para infecciones del tracto urinario. Entonces, en resumen, vemos como trimethoprim sulfamicacina y ciprofloxacina se pueden utilizar en infecciones del tracto urinario, tanto complicadas como no complicadas. Y, digamos, el meropenem, que lo utilizábamos, digamos, en infusiones prolongadas, dosis altas, hay que ver el contexto clínico y si tenemos los nuevos betalactámicos, pues sería mejor utilizarlos. La colistina muestra una sensibilidad aproximada del 80% a estas bacterias resistentes. Recordar que la colistina pues es un profármaco, tiene una compleja farmacocinética y pues es muy neprotóxico. Y las pruebas de susceptibilidad, pues óptimas, son controversiales, toca estar muy pendientes de, sobre todo de esos métodos automatizados, de esos MIC de sensibilidad. Y es útil en cistitis. Puede ser como monoterapia útil en cistitis, aunque pues vemos que tenemos otras opciones, las cuales pueden ser una mejor opción por su menor toxicidad. La polimixina B es un fármaco activo y tiene mejores concentraciones séricas, pero ojo que no es útil en infección urinaria, no logra concentraciones en orina, es tiene menor nefrotoxicidad y requiere dosis de carga. La tigecyclina es un antibiótico interesante, utilizado pues más en adultos, con una sensibilidad también del 85% de estas bacterias, y se distribuye pues rápidamente en la mayoría de los tejidos. Está recomendada en las guías para el tratamiento de osteomielitis, sepsis intraabdominal, infección de piel y tejidos blandos. Sin embargo, pues tiene baja concentración en el endotelio pulmonar y pues no se debe utilizar en orina, pues porque logra bajas concentraciones. Importante es que si se va a utilizar en neumonía como en bacteremias, se debe tener dosis altas de carga. Aquí están las dosis. Y es muy importante que la actividad es independiente de la presencia o tipo de carbapenemasa. Y ojo que no es activa en pseudomonas. La fosfomicina pues no aparece en las guías ITSA de 2012, pero lo coloqué porque pueden ver que en algún momento se podía utilizar no en monoterapia. Datos, ensayos clínicos, digamos, no se han realizado, pero se ha utilizado como una medida desesperada. Pero vamos a ver qué primaría, pues digamos, en una situación en la que contemos con nuevos betalactámicos, pues estos serían la primera línea. No puedo dejar pasar la oportunidad de felicitar a mi compañera del Fellow de Infectología Pediátrica en la Universidad del Valle, la doctora Carolina Barco, y a mis docentes del Fellow, el doctor Eduardo López y el doctor Pío López, por la publicación de este artículo que habla sobre el uso de polimixinas en infecciones pues, resistentes a carbapenémicos en niños y adolescentes. Conclusiones importantes del artículo es que de esta corte de 40 niños en los cuales se utilizó polimixina con otros antibióticos, no se utilizó en monoterapia, se utilizó con meropenem, con casina, pues fue un éxito del 70%, pero el 32% pues tuvo eventos adversos, sobre todo nefrotoxicidad. Importante que por cada hora de terapia apropiada retrasada, las probabilidades de éxito pues disminuyeron en un 7%. Ya para empezar a hablar sobre los nuevos betalactámicos, en Colombia pues tengamos disponibles solo dos nuevos betalactámicos, pues es importante que recordemos pues, que las carbapenemasas están en la clase A, B y D de Ambler, y pues como tal, pues los ejemplos, por ejemplo, de la clase A, pues está la KPC, de la clase B, son las conocidas como metalobetalactamasas y son, digamos, las más resistentes. Están la NDM, PIN y MP. Y en la clase D, pues tenemos las tipo OXA. Importante de esta tabla, pues vemos la inhibición por avibactano.
Avibactam es un inhibidor de beta-lactamasa, ¿sí? Y vemos cómo el avibactam puede inhibir los de la clase A, pero no son inhibidas por la clase B. Y también es activa contra la clase D. Y es así como llegamos a la molécula ceftazidime avibactam. Es una combinación de beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa. Está aprobado tanto por la FDA de Colombia para mayores de 3 meses, tanto en infecciones urinarias, infecciones intraabdominales y neumonías adquiridas en un ámbito hospitalario, incluidas neumonías asociadas al ventilador. Importante que en sepsis de origen intraabdominal pues se debe adicionar metronidazol porque la molécula como tal pues no es un antianaerobio. Es activo para KPC y OXA48. Recuerden que Avibactam era activo para estas dos carbapenemasas, pero es inactiva contra metalo beta lactamasas. La infusión pues debe ser de 2 horas, requiere ajuste renal. Sin embargo, se sugiere dar la dosis completa las primeras 48 horas pues de falla renal aguda secundaria sepsis. Después de esas 48 horas podemos corregir según la tasa de filtración glomerular. Y aquí están pues las dosis en pediatría. En esta tabla tenemos los nuevos antibióticos, o sea, algunos ya conocidos, pero por ejemplo que no tenemos disponibles en Colombia. Astreonam Avibactam. Quiero detenerme acá, porque acá en el color verde podemos ver las sensibilidades y vemos cómo el Astreonam Avibactam es, digamos, sensible para las metalo-beta-lactamasas. Aquí tenemos, por ejemplo, la NDM. Entonces, en Colombia no tenemos la molécula de Astronam Avibactam. Sin embargo, se utiliza la ceftazidima avibactam junto con Astronam para una terapia rescate para enterobacterias resistentes a carbapenémicos por metalobeta-lactamasas, NDM, ¿sí? Y se recomienda administrar simultáneamente. O sea, se puede utilizar la infusión de ceftazidima avibactam, pero lo recomendable es en el mismo momento dar la infusión de Astronam, que debe ser, aquí están las dosis, mayores de un mes, pero lo importante es que se debe hacer una infusión de 3 horas. Otra molécula que tenemos disponible en Colombia es el ceftolozano tazobactam. Importante el ceftolozano, pues lastimosamente no está aprobado en menores de 18 años, ya que en pediatría todavía no lo podemos utilizar, pero vean que no es activo frente a KPC, NDM2. Pero es muy importante, sobre todo en estas infecciones por pseudomonas resistentes a carbapenémicos, pero que no sean por una carbapenemasa. Por eso es importante, como lo vamos a ver en los ejercicios que vienen, determinar si el paciente tiene una carbapenemasa o no. Ya para terminar, rápidamente quiero mostrarle algunos ejemplos de cómo podemos nosotros determinar pues, las carbapenemasas. Acá tenemos un panel molecular múltiple, este es un panel de neumonía en el cual ha detectado pues 3 bacterias, ¿sí? Pero veamos cómo también puede detectar los genes de resistencia, KPC. Y esto también lo podemos determinar en el laboratorio por medio de un carba-NP, en el cual el carba-NP nos dice que tiene una carbapenemasa y el panel molecular múltiple de neumonía nos informa que tiene una KPC. ¿Cuál sería el tratamiento ideal en este caso? Pues posiblemente ceftazidime avibactam, que es activo frente a esa KPC. Y vemos cómo ya los antibióticos que antiguamente utilizábamos, esa combinación de polimixinas, de amikacinas, de meropenem a infusiones prolongadas, pues digamos, ya no estarían recomendadas. Tenemos otro ejemplo también de un panel molecular múltiple en el cual se detectaron pues estas bacterias que vemos acá, pero vemos que también pudo detectar, además de KPC, una NDM. Eso quiere decir que tiene tanto una metalobeta-lactamasa como una KPC. Y vemos como la carbapenemasa, pues digamos el carba-NP detecta esas carbapenemasas. El tratamiento ideal aquí pues sería ceftazidime y avibactam por esa KPC, pero por la NDM se debe agregar Astronam. ¿Recuerdan la inmunocromatografía? Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual la inmunocromatografía nos puede servir. Tenemos un carba-NP positivo, ¿sí? Pero vemos una inmunocromatografía que pinta para K, para KPC. Solo con eso, sin necesidad de biología molecular, solo con inmunocromatografía podemos determinar que este paciente ya tiene carbapenemasa tipo KPC, la cual sería de un menor costo, ¿no?
Acá tenemos una NDM también. Recuerden que la carba NP no es 100% sensible, por lo cual puede salir negativo, sobre todo en los beta-lactamasas, pero acá la inmunocromatografía lo detecta. Y con este último ejemplo podemos determinar que esta infección, según este panel molecular de neumonía, pues es un paciente que está con estas bacterias, pero miren que no se detectó ningún gen de resistencia. Y vemos que en el ensayo de flujo lateral por método de inmunocromatografía, vemos que no detecta ninguna carbapenemasa y la carba NP tampoco lo detecta. Entonces, en este caso, nosotros podemos eh, ya con más certeza decir que es un paciente con una posible resistencia a carbapenémicos, pero sin detección de carbapenemasas. El tratamiento, pues, en este caso, pues, digamos, en adultos sería idealmente ceftolozano tazobactam. Lastimosamente, como les dije, en pediatría todavía no está indicado, no está autorizado por INVIMA. Como conclusiones, para el tratamiento en infección urinaria, pues tenemos disponibles la ciprofloxacina, levofloxacina, trimethoprimsulfa, aminoglucósidos. La tigecyclina es útil en infección intraabdominal, infecciones de piel y tejidos blandos, osteomielitis. Ojo que no es útil para pseudomonas. Ceftazidima y Bactam, tratamiento para infección fuera del tracto urinario. En abdomen adicional, metronidazol. Ojo con utilizar indiscriminadamente porque también pues, hay datos ya de resistencia en aumento. Ceftazidima y Bactam más astronal en metalo beta-lactamasas. Ceftolozano tazobactam lastimosamente no está aprobado en niños. Las polimixinas pues tienen nefrotoxicidad y riesgo de falla terapéutica en terapia combinada útil en casos de, pues, de panresistencia, que haya resistencia también a ceftazidima y Bactam. Importante identificar en el laboratorio la presencia de carbapenemasas, carba-NP, inmunocromatografía, cultivos automatizados con sensibilidades a anhelos betalactámicos son importantes, las pruebas moleculares múltiples de neumonía o de sepsis para la detección de las carbapenemasas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Iván. A continuación, la doctora Claudia Beltrán, quien es de la promoción 2009, es infectóloga pediatra, profesora de la Universidad de Antioquia, trabaja en la Clínica del Rosario, en la Clínica del Prado de Medellín, y nos va a hablar del uso racional de antibióticos en la unidad neonatal. Hola a todos, mi nombre es Claudia Beltrán, soy pediatra especialista en infectología, egresada de pregrado y posgrado de la Universidad del Valle. Actualmente trabajo en Medellín, soy profesora de la Universidad de Antioquia y trabajo en la Clínica del Rosario y en la Clínica del Prado. Primero que todo, gracias por la invitación a participar de estas controversias pediátricas de mi alma mater y quiero hoy hablarles del uso racional de antibióticos en la unidad neonatal cuando es posible. ¿En qué se basa esta conferencia? Prácticamente o básicamente en la necesidad de optimizar el uso de antibióticos en las unidades neonatales, ya que la evidencia muestra cada vez más que hay perjuicios con el uso indiscriminado de antibióticos, no solo en la población adulta o en la población pediátrica, sino desde el uso de antibióticos en la gestante. Como en esta editorial, en la cual la conclusión de esta red, que es la Red Iberoamericana de Neonatología, habla sobre la necesidad urgente de optimizar el uso de antibióticos en esta población. Antes de empezar, hay que definir qué es uso racional, porque no se trata de solo decir no vamos a usar antibióticos o vamos a usar menos antibióticos, sino que la idea es optimizar. Y optimizar quiere decir que hay momentos y hay indicaciones en los cuales se debe usar antibióticos porque eso también va a depender el curso de la infección o la vida del paciente. Cuando hablamos de uso racional no solamente decimos menos antibióticos, sino que decimos también miremos si la vía endovenosa es la apropiada o de pronto la vía oral puede ser oportuna para este paciente, si la duración del tiempo de tratamiento puede ser acortada o necesariamente debe ser un tiempo prolongado. Debo definir por qué necesito antibióticos, qué pruebas diagnósticas requiero para confirmar o para descartar una infección y en qué momento debo hacerlo. Aquí hay en esta otra editorial
es importante recalcar que aproximadamente este grupo de autores estima que 70% de las maternas usan antibiótico en algún momento de la gestación. O sea que cuando estamos hablando de un neonato, estamos hablando de un niño que ya ha sido expuesto a antibióticos durante el embarazo. Esto quiere decir que el microbioma de la mamá, que va a tener que ver con el microbioma que el niño adquiera, especialmente si nace por parto vaginal, va a ser diferente a un microbioma que no ha sido afectado por este tipo de medicamentos. ¿Y por qué es importante el microbioma por qué es importante el microbiota? La microbiota, porque ya se ha determinado que cuando hay alteraciones en el microbioma, incluso en el recién nacido o antibióticos en el primer año de vida, está asociado a mayor probabilidad o mayor riesgo de enfermedades. Dentro de esas enfermedades en las que se ha establecido el riesgo, aparecen las enfermedades inmunológicas, aparecen las enfermedades autoinmunes, asma 4 veces mayor probabilidad, obesidad, enfermedades metabólicas, también con mayor riesgo de padecerlo cuando hay una alteración en la microbiota. En cuanto al recién nacido, la alteración del microbioma se ha asociado a mayor riesgo de enterocolitis necrosante en las 4 semanas posterior al uso de antibióticos. ¿Cuáles son las oportunidades de uso racional en la gestante? Si bien este no es el tema, lo traje para tenerlo en cuenta porque nosotros como pediatras también tenemos un papel en el trabajo mancomunado con los especialistas en ginecobstetricia para disminuir el uso de antibióticos en esta población. Las oportunidades en la gestante se han definido en el síndrome de parto pretérmino, en la ruptura prematura de membranas, la bacteriuria y la infección de vías urinarias, que cada vez más vemos evidencia que no necesariamente hay que tratar las bacteriurias en la mujer embarazada, en prevención de estreptococo de grupo B, en vaginosis y en infecciones respiratorias. Sobre todo porque muchas de estas gestantes reciben antibióticos sin necesidad por el temor a la relación de las infecciones, incluso infecciones virales, con el síndrome de parto pretérmino. En cuanto a la unidad de cuidado intensivo, traigo estos datos que son reportados en un estudio multicéntrico en el que tuvimos la oportunidad de participar muchos centros en Colombia, que era un estudio de prevalencia de punto de uso de antibióticos en distintas unidades neonatales. ¿Y qué describen ellos? Que los antibióticos son los medicamentos de mayor prescripción en las unidades neonatales, particularmente en prematuros. Que el porcentaje de uso en Estados Unidos ha bajado en la medida que se han implementado los programas de optimización de uso de antimicrobianos entre un 40% a un 23%. Esto quiere decir que antes 1 de cada 2 niños hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo en Estados Unidos y en países desarrollados recibía antibióticos en algún momento de su hospitalización. Y esto es una cantidad muy alta de antibióticos en estas unidades. En los países en vías de desarrollo, aproximadamente está estimado que el uso de antibióticos es del 31%. Y ahí están estimadas las medianas. En los países desarrollados, actualmente, con la implementación de pruebas particularmente, el uso de antibióticos ha caído a un 18%. Y estos son datos que se reflejan en el estudio que ahí les estoy referenciando, que es un estudio de prevalencia de punto multicéntrico. ¿Cuáles eventos adversos están relacionados al uso de antibióticos en neonatos? Ya les había mencionado enterocolitis necrosante, el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud por el hecho de estar hospitalizado, obviamente el aumento en costos en la atención en salud, la alteración del microbioma, pero hay un evento adverso que a nosotros como pediatras también nos preocupa y que no podemos subestimar, y es la separación del neonato de su madre, porque eso tiene impacto no solamente en la lactancia materna, sino también en esa relación inicial que se establece entre un recién nacido y su mamá. ¿De dónde surgen las decisiones de tratamiento antibiótico en los neonatos y por qué esto significa un reto para nosotros como pediatras? Lastimosamente, ustedes saben que la mayoría de estudios que se realizan en cuanto a medicamentos y más en cuanto a antibióticos excluyen a la población neonatal. Esto hace que la mayoría de decisiones sean extrapoladas de adultos o de población pediátrica, o muchas de esas decisiones sean basadas en el temor por tratarse de una población muy vulnerable como son los recién nacidos. Acá les traigo, por ejemplo, esta revisión sistemática que querían buscar cuáles antibióticos se necesitaban o se requerían o eran indicados para la neumonía adquirida en el hospital para neonatos y niños,
y no fue posible hacerla porque la evidencia es insuficiente. Entonces, como respuesta a esta necesidad del uso racional de antibióticos, de tomar decisiones que muchas veces no tenemos la evidencia suficiente para tomarlas, nace también el PROA, que es el Programa de Optimización de Antimicrobianos, como una respuesta no solamente para los adultos, sino también para la población pediátrica y neonatal. ¿Qué se debe hacer para implementar un PROA? Primero, debemos detectar la necesidad de tener este tipo de programas y creo que la necesidad ya está escrita. El segundo paso es analizar la situación. No todas las unidades neonatales se comportan igual y tienen las mismas necesidades, ni todas las unidades neonatales tienen las mismas oportunidades. Es diferente una unidad neonatal cardiovascular, por ejemplo, que su enfoque es la cirugía cardiovascular, o una unidad neonatal que solo atiende pacientes de nivel 1 y 2, o una unidad neonatal de alta complejidad con una alta población de prematuros. Hay unidades neonatales que solamente tienen pacientes remitidos, por ejemplo, y que no tienen la posibilidad de nacimientos en esa unidad, pero estos pacientes remitidos son de alta complejidad. El tercer paso, después de que usted analiza la situación y dice, estas son las necesidades de mi unidad neonatal, es diseñar la estrategia para posteriormente implementarla y, ojo acá, evaluarla. Debemos evaluar lo que nosotros estamos implementando en la unidad neonatal para ver si esto sí responde a nuestras necesidades o debemos rediseñar la estrategia. Ya está súper claro el impacto del PROA en el uso de antibióticos, cómo disminuye la duración y el consumo de antibióticos en las unidades neonatales. Acá les muestro algunas gráficas, ¿sí?, de cómo definitivamente disminuye después de que se implementa el PROA. Esto es una experiencia local del consumo de vancomicina en la unidad neonatal en el Hospital General de Medellín, donde el doctor Alejandro Díaz me permitió, pues como me dio esta gráfica para mostrarla, cómo desde el 2014 hasta el 2020 ha disminuido los días observados de tratamiento de vancomicina a partir de la introducción de un programa de optimización de antimicrobianos que va de la mano del ingreso de un infectólogo a la unidad neonatal. ¿Qué oportunidades se han detectado en las unidades neonatales para decir, aquí nos vamos a meter a disminuir el uso de antibióticos porque es donde más se consumen? El rollout sepsis, que es la sepsis neonatal sospechada, la sepsis con cultivos negativos, la sepsis con cultivo positivo, porque aún teniendo una bacteria y una sensibilidad, seguíamos usando antibióticos de forma muy prolongada. En neumonía o traqueitis, que cada vez la evidencia muestra que requieren menos duración de antibiótico, en enterocolitis necrosante, en los antibióticos profilácticos, en la sífilis congénita y otras infecciones. ¿Qué necesidades se detectaron, por ejemplo, en la unidad neonatal donde yo trabajo? Primero, que había no solo un alto consumo de antibióticos, sino que había una necesidad de actualizar las guías y no se puede implementar un programa de uso racional de antibióticos si las guías no están actualizadas, porque tenemos que intentar hablar el mismo idioma. En la comunicación asertiva y continua, si la comunicación debe ser efectiva y afectiva, debemos estar constantemente comunicándonos con los que están prescribiendo los antibióticos y los que lo están administrando también, el personal de enfermería. También debe ir de la mano una sensibilización en la vigilancia de las infecciones y en el fortalecimiento de las medidas de prevención, porque si queremos disminuir el consumo, pues también tenemos que impactar en la disminución de infecciones asociadas a la atención en salud. En cuanto a las guías de manejo, estas son las oportunidades que les mencioné, y ahí es cuando cada unidad yo hago el llamado y les digo, definan ustedes qué es lo que necesitan según las patologías que más atienden. Y acá les quiero contar un poco como de la experiencia que hemos tenido. Primero, ¿qué pasa con el niño que tiene sepsis neonatal temprana? Primero y antes que todo, se ha determinado que lo que determina si el niño tiene una infección o no, más allá de la prematuridad, que es el principal factor de riesgo para infección, es la condición clínica del neonato. Por lo tanto, actualmente no hay una indicación de antibióticos recomendada por los expertos si un niño luce bien. Es decir, podemos tener un niño que tiene riesgo de infección, pero si el niño luce bien, no tenemos por qué entrar a tratar algo solamente por mera sospecha, sino que la condición clínica del neonato es determinante de la indicación del uso de antibióticos. También se ha definido que los marcadores inflamatorios en la unidad neonatal o en los neonatos son muy poco específicos y por lo tanto no son útiles para definir cuándo un paciente necesita antibióticos. También debemos evaluar la causa materna de la prematuridad.
Si un niño nació por una causa materna como preeclampsia, por ejemplo, es menor la posibilidad de que tenga una infección temprana. Y hay una cosa que también se ha establecido y es el diferencial de la alteración hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Los prematuros pueden tener alteraciones hemodinámicas por otras causas, pero cuando esto persiste de forma prolongada, hay que definir si requiere inicio de antibióticos. Hay muchas estrategias en sepsis neonatal temprana, estratificar los factores de riesgo teniendo en cuenta la prematuridad como el principal factor de riesgo, recordar que un neonato asintomático tiene un alto valor predictivo negativo, eliminar el uso rutinario de los marcadores inflamatorios, los protocolos de observación estrecha y la suspensión de antibióticos si los hemocultivos son negativos en las primeras 24 o 36 horas. Hoy en día se sabe que los pacientes que van a hacer sepsis neonatal temprana, que van a desarrollar síntomas de sepsis neonatal temprana, lo hacen principalmente el 90% de ellos en las primeras 24 horas y los restantes en las primeras 48 horas. Por lo tanto, una observación estrecha durante 48 horas parece ser segura para evaluar si los pacientes desarrollan síntomas. Esto es especialmente aplicado en el hijo de madre con coriomionitis. Ya hay estudios que demuestran que el que la madre tenga signos clínicos de infección intramniótica de triple I o lo que llamábamos como coriomionitis no significa que el niño va a tener una infección. Por lo tanto, la posibilidad o la necesidad de inicio de tratamiento antibiótico en estos pacientes puede ser superior a la condición clínica del niño. Estos son resultados de una experiencia local. Nosotros en la clínica del Prado introdujimos el protocolo de observación estrecha durante 48 horas a los niños hijos de madre con triple I sin inicio de tratamiento antibiótico y les quiero contar que durante un periodo de tiempo observado de aproximadamente un año, ningún paciente presentó episodio de sepsis neonatal temprana, estuvieron en protocolo de observación estrecha, solo un paciente requirió hospitalización porque desarrolló algunos síntomas, pero no hubo ningún evento adverso relacionado y el seguimiento se hizo en los primeros 7 días de vida, que es la duración pues para sepsis neonatal temprana. En sepsis neonatal tardía, recordar que los antibióticos se deben definir según la epidemiología local, según la epidemiología de la unidad neonatal y por eso es importante vigilar. En cuanto a uso racional de antibióticos en sepsis neonatal tardía, hemos pasado a disminuir el uso de vancomicina y cefalosporinas de cuarta generación como cefepime al uso de oxacilina de aminoglucósidos, particularmente en los niños que tienen alguna manifestación clínica de sepsis que ya sabemos que en el neonato son poco específicas, pero que están estables desde el punto de vista hemodinámico. En el niño que está inestable hemodinámicamente o que está en choque, la condición es diferente y probablemente a partir de los factores de riesgo sí debamos usar antibióticos de amplio espectro. ¿Cuál es la duración del tratamiento en sepsis con cultivos negativos? Entre 3 a 5 días y esto se puede también vigilar a partir de la auditoría de antibióticos. En cuanto a enterocolitis necrosante, evitar el uso de doble anaerobicida, como por ejemplo piperacilina, tazobactam y metronidazol, establecer protocolos institucionales para esto, definir si el paciente está estable, por ejemplo, con una enterocolitis de bajo grado, se debe evitar el uso de cefalosporinas de cuarta generación, no es necesario, e incluso hay protocolos en los cuales se usa amicacina y metronidazol para enterocolitis 2A estable con un buen perfil de seguridad del paciente. En cuanto a sífilis, tenemos una guía nacional de sífilis en la cual la mayoría de los niños requieren 10 días de tratamiento, pero ya hay evidencia en el mundo en el cual los niños hijos de madre que no tengan ningún tratamiento o que no esté documentado, esta guía es elaborada por el doctor Pablo Sánchez y algunos autores pues, que lo acompañan en esta publicación de Pediatrics, que no tienen la mamá que no tiene ningún tratamiento documentado, ¿sí? O que se trató en menos de 30 días, que en nuestra guía requerirían 10 días de tratamiento, ellos plantean evaluar al paciente, evaluar es hacerle todo, ¿sí? Hasta punción lumbar al paciente para determinar si tiene una infección sifilítica o no, y si la evaluación es normal, solo dar una dosis única de penicilina benzatina. ¿Cuáles son nuestros resultados en cuanto al uso de antibióticos en el PROA con la implementación del PROA en la unidad neonatal? Miren esto, ¿se acuerdan que les había dicho que en los países en vía de desarrollo el consumo en el estudio de prevalencia de punto era 31%? Nosotros hemos podido parecernos a unidades de países desarrollados en cuanto al consumo que es entre el 10 y el 16%
bajando notoriamente el consumo en la unidad neonatal. Este es el resultado de las rondas de antibiótico. Acá miramos en la línea naranja el porcentaje de uso y ustedes ven que usualmente en la mayoría de rondas el uso de antibióticos está por debajo del 20%. Y en cuanto a los años, pues al consumo durante los años, ustedes pueden ver cómo se ha disminuido desde que empezamos con la implementación del PROA en la unidad neonatal. Y lo mejor es que la mayoría de antibióticos que se consumen son antibióticos de uso libre, que son estos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, cada vez más antibióticos de uso libre y cada vez menos antibióticos de uso restringido. Acá lo podemos ver cómo durante estos 3 últimos años ha sido el consumo de antibióticos en la unidad. Y acá en cuanto a dosis diaria de tratamiento determinado por cada uno de los antibióticos, vemos como la tendencia en pipetazo, bueno, amicacina es el antibiótico que más se consume en unidad neonatal, pero va a la disminución, vancomicina, cefepime, meropenem casi no lo usamos y ampicilina a pesar de ser el que más se usa. Así nosotros vamos viendo cómo con el tiempo la tendencia de la mayoría de antibióticos es hacia la disminución con un porcentaje de cumplimiento de adherencia a guías que para nosotros es sorprendente porque en realidad la mayoría del tiempo los porcentajes son del 100%. En cuanto a las bacteriemias en la unidad neonatal, los brotes, como también hemos implementado medidas para tener una sensibilización y una conciencia sobre las infecciones asociadas, hemos podido tener una disminución de las infecciones. Por último, agradecerles por esta invitación. Acá les presento a mis compañeras de promoción. Muchas gracias y espero poder verlos pronto. Gracias, doctora Claudia. Ahora el doctor Diego Cruz, de la promoción 2018, quien se desempeña como Fellow de Infectología Pediátrica en el Hospital Nationwide de Columbus, Estados Unidos, nos va a hablar respecto a la fiebre en el menor de 90 días, las nuevas guías. Hola, buenos días, mi nombre es Diego Cruz, yo soy médico pediatra egresado de la Universidad del Valle, actualmente soy Fellow de Enfermedades e Infecciones en Pediatría en Nationwide Children's Hospital. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo y las nuevas guías de menores de 60 días que se presentan con fiebre. No tengo ningún conflicto de intereses que reportar que sea relevante para esta charla. Vamos a tener 3 objetivos fundamentales durante el desarrollo de la charla. El primero es que vamos a intentar definir por qué la población menor de 60 días es una población que requiere un manejo diferenciado de la fiebre comparado con otros grupos poblacionales pediátricos. Segundo, vamos a describir lo que menciona la Academia Americana de Pediatría en las guías publicadas en agosto del 2021. Y tercero, vamos a hacer una pequeña discusión de los puntos de implementación de la guía y cómo podemos aplicar esto a nuestra práctica clínica cotidiana. Entonces, para empezar, tenemos que reconocer que en el grupo menor de 60 días, la fiebre puede ser el único signo de enfermedad y esto hace que sea muy difícil diferenciar clínicamente aquellos pacientes que tienen una enfermedad benigna versus aquellos pacientes que tienen una enfermedad seria. Y cuando hablamos de enfermedad seria, especialmente nos referimos a aquellos pacientes que se presentan con lo que se conoce como una infección bacteriana seria. Por esta razón es que la principal preocupación en este grupo de edad es que la fiebre sea una representación de una infección bacteriana seria que para los propósitos de la charla vamos a definir como pacientes que tienen meningitis, bacteremia o infección del tracto urinario. La evolución histórica de estos pacientes ha dictado que especialmente en aquellos menores de 8 semanas o menores de 60 días que se presentan con fiebre, debemos hacer un manejo agresivo en el cual tenemos que hacer toma de hemocultivos, toma de urocultivo, obtención de líquido cefalorraquídeo, realizando una punción lumbar y que todos los pacientes probablemente deberían recibir antibióticos empíricos o ser hospitalizados. Sin embargo, esto lleva a que muchos lactantes sean sometidos a test invasivos, se les administre antibióticos empíricos y sean hospitalizados, probablemente sin que la fiebre represente una infección bacteriana seria. Y esto ocurre porque no hay un consenso universal sobre cuál es la mejor estrategia de manejo y tratamiento para este grupo poblacional cuando se presentan con fiebre.
Esto lo podemos ver representado en que históricamente desde los años 80 se han intentado desarrollar múltiples algoritmos para estratificación de riesgo de este grupo de pacientes. Usualmente estos algoritmos de estratificación han buscado diferenciar este grupo de pacientes en dos grandes grupos, aquellos que se presentan con alto riesgo y aquellos que se presentan con bajo riesgo, intentando clasificar a aquellos con alto riesgo como aquellos que requieren intervenciones más agresivas e invasivas y aquellos de bajo riesgo en los cuales probablemente se podrían no realizar algunas de estas intervenciones. Dado que con el paso del tiempo y más recientemente hemos tenido mayor información en la literatura y validación de distintos scores diagnósticos, la Academia Americana de Pediatría ha decidido realizar y publicar una guía de práctica clínica para el manejo de este grupo de pacientes que se presentan. Entonces, la guía fue publicada en agosto del 2021 en Pediatrics y hace referencia a aquellos pacientes entre 8 y 60 días que se presentan con fiebre y tienen una buena o adecuada apariencia clínica. Antes de definir y entrar a hablar de quién nos habla la guía, primero vamos a mencionar un poquito algunos de los grupos particulares que están excluidos del alcance de la guía. Básicamente, y la razón por las cuales estas exclusiones ocurren en su mayoría es porque dentro de todo ese recorrido de estudios que les mencionaba en algunas de las diapositivas anteriores, la gran mayoría de los estudios o de los scores para estratificación de riesgo excluyen poblaciones con enfermedades subyacentes, con condiciones preexistentes o que tienen alguna presentación clínica particular o alguna historia materna particular que se ha considerado que los pueden tener un riesgo inherente mayor, elevado a tener una infección bacteriana seria. Aquí les voy a mencionar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, la guía no habla de menores de 8 días de vida y esto es básicamente por las dinámicas epidemiológicas diferentes que ocurren con las presentaciones de sepsis temprana y sepsis tardía que requieren un abordaje completamente distinto que no está dentro del alcance de la guía y que es un apartado completamente distinto de la literatura. Pero ya mencionando condiciones preexistentes, la guía no habla o no es aplicable 100% para lactantes que tengan historia de prematurez, que tengan una historia perinatal de que la madre haya tenido fiebre, infección o uso de antibióticos durante el parto, pacientes que se presenten clínicamente con alta sospecha de infección por herpes. Tampoco habla de pacientes que tengan infecciones focales, como por ejemplo aquellos que tienen celulitis o onfalitis. No habla de pacientes que tengan un cuadro clínico consistente con bronquiolitis o que tengan un test positivo para virus respiratorio sincitial, ya que los riesgos de infecciones bacterianas serias han sido descritos en la literatura y son diferentes al de los pacientes que no tienen cuadro clínico de bronquiolitis. No habla de pacientes con sospecha de diagnóstico de inmunodeficiencia, no habla de pacientes que tengan historia de cirugías o infecciones, aquellos con anormalidades cromosómicas o congénitas, aquellos que tengan un requerimiento de soporte o tecnologías para mantener la vida o aquellos que tengan inmunizaciones en las últimas 48 horas por la posibilidad de que la fiebre sea secundaria a la aplicación de las vacunas. Así que todo lo que va a mencionar de aquí en adelante no aplica para este grupo de pacientes y eso requiere una evaluación individualizada que probablemente no puede ser totalmente extrapolada a las recomendaciones que da la Academia Americana de Pediatría en esta guía de práctica clínica. La siguiente pregunta es ¿por qué la academia decide realizar esta nueva guía? Y son básicamente 4 puntos que vamos a discutir uno por uno. El primero es obviamente que algo de lo que mencionaba en las diapositivas anteriores y es que si la incidencia de infecciones bacterianas es baja y les puedo decir que es alrededor de 8 a 10%, siendo la más frecuente infección del tracto urinario con bacteremia estando entre el 1 y el 2% y las tasas de meningitis estando en cerca del 0.3 o 0.5%, pero en todo caso menores del 1% en todos los lactantes que se presentan con fiebre, probablemente estamos haciendo algunas intervenciones que pueden ser excesivas o que pueden ser innecesarias y que pueden conllevar a costos para el sistema de salud o para los pacientes innecesarios y que adicionalmente pueden poner a los pacientes en riesgo de sufrir eventos adversos relacionados con el cuidado de salud. Pero adicionalmente a eso, hay algunas cosas que han ido cambiando con el paso de los años y más recientemente que hacen que algunos de los scores de estratificación de riesgo desarrollados antiguamente probablemente no apliquen plenamente las condiciones actuales. Lo primero de eso es que ha sido definido más claramente cuáles son los riesgos
por edad para presentar infecciones bacterianas severas. Ustedes saben que clásicamente hemos utilizado para esta estratificación de riesgos los meses de vida del paciente, pero esa es una clasificación que es arbitraria y que simplemente es fácil para nosotros definir. Sin embargo, en distintas series de estudios se ha mostrado que este riesgo, especialmente durante el primer mes de vida, no solamente varía semana a semana. La presencia de infecciones bacterianas serias, en este caso con esta gráfica que nos representa bacteremia, es estadísticamente de forma significativa más alta en aquellos pacientes que se encuentran en su segunda semana de vida, comparado con aquellos pacientes que se encuentran en su tercera semana de vida y comparado con aquellos que se encuentran en la cuarta semana de vida, con un descenso progresivo en la incidencia de bacteremia a medida que la edad avanza. Mientras que cuando ustedes comparan o cuando los estudios comparan la cuarta con la quinta y la sexta semana de vida, no hay diferencia estadística y ahí las tasas se mantienen más o menos constantes. Por esta razón, uno de los grandes cambios que propone la guía es que debería hacerse una evaluación estratificada e individualizada en tres grandes grupos, definiendo el primer grupo como aquellos pacientes que tienen entre 8 y 21 días de vida, el segundo grupo como una estrecha ventana de pacientes que tienen entre 22 y 28 días de vida y el tercer grupo como aquellos pacientes que tienen más de 28 días y que tienen hasta 60 días de vida. El segundo punto de por qué hacer una nueva revisión de la literatura y desarrollar unas guías de práctica clínica en este momento es porque hemos tenido unos cambios en la epidemiología de la sepsis comparado con cuál eran los organismos más frecuentes cuando los primeros scores de estratificación de riesgo se desarrollaron. Y estos cambios están relacionados con algunas de las estrategias de salud pública que hemos implementado, como el tamizaje y tratamiento para estreptococo del grupo B en las mujeres embarazadas, las efectivas campañas de inmunización contra neumococo, la dramática disminución de casos de listeria monocitógenes por mejorías en la seguridad y manejo de alimentos. Todo esto llevando a que Escherichia coli sea hoy en día el microorganismo más frecuente como causante de bacteremia y que Streptococo del grupo B sea el microorganismo más frecuentemente encontrado en aquellos pacientes que desarrollan meningitis. Todos estos cambios llevan a que los modelos que se desarrollaron en la década de los 80 probablemente clasificarían de forma errónea pacientes con meningitis en hasta un 32% de los casos, necesitando nuevas, pues mostrando la importancia de por qué necesitamos nuevas estrategias para clasificar el riesgo y hacer el manejo de este grupo de pacientes. El segundo punto importante es que hemos tenido avances significativos en técnicas diagnósticas. Cada vez hemos entendido mejor las dinámicas, las sensibilidades y especificidades de los nuevos marcadores inflamatorios y adicionalmente estos marcadores inflamatorios se han vuelto muchos más o se han convertido en herramientas mucho más disponibles en distintos centros de atención hospitalaria, siendo que la mayoría de los hospitales cuentan hoy en día con proteína C reactiva y la procalcitonina es otro marcador inflamatorio que ha mostrado ser altamente específico para infecciones bacterianas y que cada vez es también o se encuentra más disponible. Adicionalmente, hemos tenido avances en las identificaciones de patógenos, contrario con lo que teníamos hace un par de décadas. Hoy en día, la mayoría de los hemocultivos se realizan o se ponen a incubar en máquinas de hemocultivos automatizados que han permitido que tengamos una detección más rápida de microorganismos, usualmente con la gran mayoría de los cultivos pitando positivos entre las primeras 24 a 36 horas de incubación. Y una vez estos hemocultivos pitan positivos, tenemos mejores técnicas de identificación de microorganismos como son las técnicas moleculares de PCR multiplex y MALDI-TOF que nos han llevado a tener una identificación de patógenos mucho más tempranas y que a los tiempos diagnósticos se hayan acortado significativamente. Finalmente, hemos avanzado significativamente en la disponibilidad y capacidad que tenemos para hacer test de diagnósticos para virus, especialmente con PCRs individuales y PCRs múltiplex, que han permitido encontrar que los virus pueden ser unos grandes jugadores en el desarrollo de fiebre en este grupo de edad, como ha sido claramente caracterizado, especialmente para enterovirus, por poner un ejemplo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, uno de los grandes cambios que propone la guía es que genera tres algoritmos diferenciados para estos tres diferentes grupos poblacionales. La guía define o tiene algunas definiciones, como son qué es la definición de fiebre, hace una definición de qué son pacientes de
cuando un paciente se considera a un riesgo elevado por enfermedad por herpes, y esto es especialmente relevante para aquellos pacientes que son menores de un mes, donde es importante recordar que el herpes puede, especialmente la enfermedad por herpes diseminado, puede ser una presentación dramática y con secuelas significativas que puede llevar a alta mortalidad si no es identificado tempranamente. Y ustedes pueden ver aquí cuáles son aquellos pacientes que la guía considera como que tienen un riesgo elevado para herpes, y esta consideración la hacen en que este grupo de pacientes probablemente, como vamos a ver en el algoritmo, deberían contar con una evaluación con PCR para herpes y con uso empírico de aciclovir mientras esa evaluación está siendo completada. Adicionalmente, ellos tienen o definen estos valores para qué son marcadores inflamatorios anormales. Lo primero es que definen que una procalcitonina anormal es aquella mayor de 0.5, una PCR anormal es aquella mayor de 20 miligramos por litro, y prestar atención a las unidades porque sus hospitales pueden que la expresen en miligramos por decilitro, y dicen que no hay evidencia suficiente para establecer un punto de corte claro para un conteo absoluto de neutrófilos que es anormal, así que proponen como dos puntos de corte válidos mayores de 4.000 o mayores de 5.200. Y definen un parcial de orina anormal como aquellos en los que hay esterasa leucocitaria positiva o en los que hay más de 5 o más de 10 leucocitos, dependiendo de si la orina es centrifugada o sin centrifugar. Si revisan las guías, ustedes también pues van a encontrar que las guías presentan una tabla muy útil para determinar cuando un líquido cefalorraquídeo tiene una celularidad, proteínas y glucosas normales o anormales. Así que vamos a hablar de los distintos algoritmos por edad. El primer algoritmo es el más sencillo de seguir y de interpretar porque no cambia mucho lo que hemos hecho históricamente. Básicamente, si ustedes tienen un paciente entre los 8 y 21 días que se presenta con fiebre, no tiene una fuente clara de infección y tiene buena apariencia, lo que debemos hacer es tomar una muestra de orina, tomar un hemocultivo, realizar una punción lumbar. Usted puede realizar unos marcadores inflamatorios, aunque es posible que no le cambien la conducta, y finalmente usted debería iniciar antibióticos empíricos y observarlos en el hospital. Aquí hacen la mención, como les decía previamente, de la posibilidad de enviar estudios para herpes y a iniciar empíricamente aciclovir si usted considera que su paciente se encuentra a alto riesgo para enfermedad por herpes. Y finalmente, pues el punto final es, con esos estudios, si usted identificó el patógeno, pues tratar la infección apropiadamente. Si no lo identificó, probablemente esperar 24 a 36 horas, y si los hemocultivos son negativos, todos los cultivos son negativos, hemocultivos líquidos, cefalorraquídeo de orina son negativos y el paciente se encuentra bien, probablemente parar los antibióticos y hacer un manejo sintomático de la enfermedad. Así que este algoritmo es realmente sencillo de explicar. Las cosas se vuelven un poquito más enredadas cuando pasamos al grupo, a este grupo, de esta ventana estrecha de entre las 22 y los 28 días. Aquí la recomendación es que usted en todos los pacientes obtenga una muestra de orina. La academia recomienda obtener una muestra de orina, y si esa muestra de orina es anormal, entonces ahí sí proceder a hacer una cateterización y obtener un urocultivo. Mi recomendación, y habiendo sido pediatra de urgencias, es probablemente obtener una muestra de orina, una buena muestra de orina con una técnica estéril, bien sea con cateterización o punción suprapúbica desde el principio, porque eso nos permite ganar tiempo y no tener que esperar a haber recolectado un parcial de orina por bolsa o por otra técnica no estéril y luego tener que hacer la recolección de una muestra de orina. Entonces el primer paso es ese. El segundo paso es tomar marcadores inflamatorios, y aquí ellos lo dividen en dos grandes ramas. La primera rama es el paciente que tiene unos marcadores inflamatorios que son anormales, y esa es la rama más sencilla porque básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo de que es el abordaje completo de sepsis, en el cual vamos a realizar una punción lumbar, vamos a arrancar antibióticos empíricos y vamos a seguir a ese paciente para intentar definir si los cultivos son positivos o no, esperar 24 o 36 horas a los resultados de los cultivos y definir si necesitamos continuar o no los antibióticos. Sin embargo, y aquí es cuando la guía se pone un poquito confusa, si los marcadores inflamatorios son normales, la guía dice que usted puede realizar una punción lumbar. Y ese puede simplemente, básicamente dice que lo deja a criterio del médico o del pediatra tratante. Y esto porque dicen que para este grupo particular de edad, si bien sabemos que el riesgo de infecciones bacterianas serias es diferente al de otras semanas o es menor al de los pacientes menores de 22 días, no hay evidencia clara para determinar si hay que hacer punción lumbar o no. El caso es que el algoritmo avanza a preguntarle si usted realizó o no realizó una punción lumbar y finalmente
dice que usted puede decidir dar antibióticos parenterales. Definitivamente dice que usted lo debe observar al paciente en el hospital y esperar 36 a 24 a 36 horas para ver si los cultivos crecen. Evidentemente, si usted encuentra un patógeno, pues trata la infección, y si no, puede parar los antibióticos y observar al paciente y ver qué pasa. Pero como pueden ver, es un poco confusa porque la guía tiene varios puede que deja a criterio del pediatra si usted puede hacer punción lumbar, puede hacer antibióticos, y este creo que es uno de los puntos más discutidos de la guía, y es que deja paso a algunas ambigüedades. Y finalmente tenemos la guía para mayores de 28 días, en los cuales básicamente hacemos un parcial de orina, hemocultivo, marcadores inflamatorios. Si los marcadores inflamatorios están normales y la orina está normal, no hay necesidad de hacer una punción lumbar, no hay necesidad de administrar antibióticos. Usted lo puede observar bien sea en el hospital o en la casa, hacer un seguimiento a las 24 o 36 horas, y si todo está negativo, no necesita hacer intervenciones adicionales. Si el urocultivo es anormal o el urocultivo es positivo, no hay necesidad de hacer una punción lumbar. Usted simplemente administra los antibióticos, lo observa de forma cercana, se puede observar en el hospital o en la casa, y establece, dependiendo de los resultados definitivos de los cultivos, cuál es el manejo definitivo para ese paciente. Y finalmente, si los marcadores inflamatorios son anormales, aquí pues nuevamente se hace la recomendación del urocultivo, idealmente hacer una punción lumbar, aunque también dejan abierto puede hacer una punción lumbar, y dependiendo de los resultados que usted encuentre en la punción lumbar, pues usted puede definir si le va a administrar antibióticos a este paciente o no, y finalmente el algoritmo cae a esta recomendación de esperar 24 a 36 horas para definir cuál va a ser el manejo definitivo de este paciente. La razón por la cual las PLs no son recomendadas en todos los pacientes de este grupo de edad es porque se estima que usted necesita hacer más o menos 4.000 PLs en niños diferentes para identificar un solo caso de meningitis. Aquí ustedes pueden encontrar cuáles son las recomendaciones para el uso de distintos antibióticos por edad, en donde básicamente pues vamos a tener ampicilina y gentamicina en los más pequeños. En aquellos con mayores de 22 días usted puede utilizar ceftriaxona, o puede utilizar ampicilina y ceftazidime si sospecha meningitis, y en los mayores de 29 días el manejo empírico va a ser ceftriaxona para todos los grupos de edad. ¿Cuándo usted puede mandar el paciente a la casa? Uno, cuando los cultivos son negativos por 24 a 36 horas o positivos únicamente para contaminantes. En su reevaluación, su niño continúa teniendo una buena apariencia clínica y no hay otras razones para la hospitalización, pero la guía sí enfatiza que idealmente todos los pacientes deberían tener un seguimiento a las 24 horas para asegurarse que todo siga por buen camino. Entonces, en resumen, y el tiempo obviamente de la charla es corto y esto va para mucho mayor discusión, pero los puntos clave por edad es que menores de 7 días no es el alcance de la guía, es el manejo estándar por neonatología. Menores de 21 días y mayores de 7 días, evaluación completa para sepsis y antibióticos empíricos. Entre 22 y los 28 días, evaluación y antibióticos empíricos podrían estratificarse según si los marcadores inflamatorios son normales y anormales, y según si el uranálisis es normal o anormal. Y entre 29 y 60 días, la evaluación inicial es con hemocultivos, uranálisis, marcadores inflamatorios, y los pacientes pueden observarse sin antibióticos y sin punción lumbar si todo lo anterior es normal. ¿Cuáles son los puntos que son controvertidos de la guía? Uno es la evaluación y tratamiento para herpes, y menciono esto es porque esto varía de centro a centro. Lo que nosotros hacemos acá en NCH es que le damos aciclovir empíricamente y hacemos evaluación en todos los menores de 14 días, y en aquellos pacientes entre los 15 y los 28 días si hacemos una estratificación por riesgo, en el cual a todos los pacientes se les evalúa con PCR para herpes, pero solamente a aquellos pacientes con un riesgo elevado les damos aciclovir empírico hasta que tenemos los resultados para PCR negativa. Creo que el punto de la punción lumbar entre los 22 a los 28 días, el hecho de que usen un lenguaje en el cual dicen usted puede, es altamente ambiguo y puede llevar a muchas complicaciones entre los médicos tratantes para la práctica clínica. Y finalmente, uno de los puntos muy importantes es que pues esta guía no es aplicable en todas partes. Probablemente usted no puede aplicar estas recomendaciones si usted está en un centro que no tiene procalcitonina, o no puede aplicarlas si usted no va a tener la posibilidad que si el paciente va para la casa, usted puede garantizar que ese paciente tenga un seguimiento temprano.
¿Qué hacemos nosotros en Nationwide Children's? Aquí ustedes pueden encontrar el algoritmo de cuáles son los antibióticos que utilizamos, lo que les mencionaba del uso de aciclovir tempranamente en los menores de 7 días y diferenciado en los menores, los menores de 14 días y diferenciado en aquellos pacientes entre 14 y 28 días. Y hacemos como parte de evaluación adicional, además de todos los cultivos, es que en todos los menores de 28 días tomamos PCRs para herpes virus y para enterovirus y para ecovirus, y estas PCRs las tomamos de líquido cefalorraquídeo si una punción lumbar es realizada, de sangre y adicionalmente lo que se conoce como un pool de espécimen o un espécimen agrupado en el cual tomamos un swab de mucosa, piel y región perianal para intentar aumentar la sensibilidad de detectar estos virus. Y en este momento se está desarrollando la guía de práctica clínica institucional que busca aterrizar estas nuevas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Dos cosas grandes, que es el grupo que nosotros, o dos recomendaciones grandes que nosotros damos de parte del grupo de infectología pediátrica y que van a quedar reflejadas en la guía institucional. Uno es que si usted va a dar antibióticos, haga la punción lumbar. Si usted está lo suficientemente preocupado como para dar antibióticos empíricos, usted debería hacer una punción lumbar para evaluar a sus pacientes. Y el segundo es que si usted está pensando en si debería o no hacer la punción lumbar, probablemente ese paciente requiere que usted haga la punción lumbar. Si lo piensa, realícela. Entonces, los mensajes para llevar a casa soy, uno, a pesar del desarrollo de la guía, no hay un sistema de evaluación perfecto. Todas las guías deben interpretarse en la población adecuada y usted debe aplicarla a la población en la cual se encuentra trabajando. El juicio clínico, acceso a tecnología y posibilidades de seguimiento temprano son claves y cada hospital debe hacer una lectura crítica de estas guías e idealmente hacer unas guías propias institucionales adaptadas a los recursos con los cuales el hospital cuenta y a la población a la que se enfrentan día a día. Hay camino para seguir y esto seguramente va a seguir cambiando porque hay más biomarcadores que se encuentran actualmente en estudio. Muchísimas gracias al comité organizador de este congreso por permitirme presentar esta charla. Muchas gracias, doctor Cruz. A continuación vamos a hablar respecto a vacunación en el adolescente. Está a cargo del doctor Luis Fernando Mejía Rivera, de la promoción 2004. El doctor es infectólogo pediatra, trabaja en la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Bienvenido, doctor. Un cordial saludo a todos los participantes del evento, uniéndome a la conmemoración de la efemérides del posgrado de pediatría de la Universidad del Valle, del que soy egresado. Y para agradeciendo pues mi participación a través de esta conferencia que tiene por nombre Vacunación para el Adolescente Colombiano. Para esta presentación en particular no tengo ningún conflicto de interés, aunque en otras ocasiones he participado como conferencista para otras vacunas y en la presentación actual voy a mencionar nombres comerciales simplemente para efectos académicos. ¿Por qué es la importancia de considerar la vacunación en adolescentes? Nosotros como pediatras tenemos un reto importantísimo en este sentido, ya que las tasas de vacunación en Colombia son aceptables para la población infantil hasta los 5 años, pero posterior a esta edad y principalmente en los adolescentes, esas tasas de cobertura disminuyen de forma importante y somos nosotros los pediatras quienes estamos llamados a mejorar esta situación para disminuir la morbimortalidad por enfermedades inmunoprevenibles después de los 7 años, que continúa siendo importante, así como se ha logrado esa meta en los niños más pequeños. Y el otro objetivo de la vacunación en el adolescente es disminuir la aportación de estos agentes inmunoprevenibles en los adolescentes y adultos jóvenes, que son reservorio para la transmisión de muchas de estas enfermedades en lactantes más pequeños y adultos mayores, que son los más susceptibles a enfermarse y complicarse. Otro de los objetivos importantes es considerar la vacunación en adolescentes migrantes. Tenemos la situación social en Colombia respecto a migración de otros países, pero también en situaciones muy particulares como los que
viajan a estudiar, a hacer intercambios y actividades académicas a países en donde enfermedades como el meningococo pueden ser prevalentes. Igual nosotros como pediatras debemos de mejorar las oportunidades aprovechadas, ya que todos sabemos como médicos que atendemos este tipo de población que en estas edades las visitas al médico son menos frecuentes. Hay una creencia que ya el adolescente no debe consultar al médico y por lo tanto se debe sensibilizar al personal de salud a considerar que esta población es importante de ser vacunada también, y cada visita, por escasa que sea, a los centros de atención debe ser aprovechada para revisar su calendario de vacunación. Además, pues todos sabemos que hay un incremento en el rechazo de las vacunas por parte de los muchachos, y en este sentido debemos mejorar la comunicación tanto con el adolescente como su familia para mejorar las tasas de cobertura de las que estamos hablando. Las edades que comprenden la adolescencia varían de país en país. Para Colombia, los 18 años cumplidos a partir de los 11, y estimamos que para el país actualmente cerca de 10 millones de jóvenes, que son un poco menos del 30% de la tercera parte de la población, son pacientes en estas edades para el país. Y para ellos, pues hay un grupo de vacunas que son recomendadas de forma rutinaria a partir de los 11 o 12 años de edad, que son las 5 que están puestas en rojo en este cuadro, que son papiloma virus humano, el virus de la influenza que debe tener aplicación anual, la difteria, tétanos y tosferina en sus presentaciones con baja carga antigénica, la triple viral y la de meningococo. Y hay algún otro grupo de vacunas que son recomendadas, no necesariamente obligatorias, y que son recomendadas de acuerdo a los grupos de riesgo. Vamos a ir desglosando una a una de estas vacunas, particularmente las que son indicadas de forma rutinaria. Empezamos con la vacuna del papilomavirus humano, que todos sabemos es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Es una enfermedad a la cual el 50% de la población, tanto de hombres y mujeres sexualmente activas, están a riesgo de estar infectados. Es un virus oncogénico y ese es el principal objetivo de la vacunación: disminuir la tasa de cáncer de cuello uterino, que en el 100% de los casos es generada por este virus, y que se estima es una mortalidad más o menos entre 2 y 3 mil mujeres en el año para nuestro país. Entonces, el objetivo principal de la vacuna del papilomavirus humano es disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino como una estrategia primaria de prevención y de salud pública, pero también estamos previniendo cánceres tanto en hombres como mujeres. Por eso la indicación de aplicar la vacuna no solamente a las niñas, porque estamos disminuyendo la prevalencia de cánceres a nivel vulvar, vaginal, anal, y además también estamos disminuyendo la posibilidad de verrugas y condilomas acuminados por algunos genotipos de este virus, que son causantes en muchos casos de papilomatosis respiratoria recurrente laringia y de vía alta y baja en recién nacidos, con unas implicaciones de morbilidad muy importantes. En Colombia está indicada por el plan de inmunización obligatorio la vacuna recombinante tetravalente, que se recomienda principalmente en 2 dosis como una medida de salud pública a todas las niñas por encima de los 9 años, pero la recomendación se puede extender adicionalmente a todo paciente por encima de esa edad y durante toda la adolescencia temprana antes del inicio de su actividad sexual. Y la recomendación tanto para hombres como para mujeres es la aplicación de 3 dosis en esquemas de 0, 1 o 2 meses y una tercera dosis a los 6 meses, siendo una vacuna contraindicada en el embarazo y de aplicación intramuscular. La segunda vacuna que está recomendada de forma rutinaria en el adolescente es la de tétanos, difteria, tosferina con componentes acelulares, que es una vacuna inactivada combinada con toxoides de los diferentes tipos de estas enfermedades, que principalmente su objetivo está dirigido a mujeres embarazadas por encima de las 26 semanas de gestación,
y que tiene como impacto la disminución de la mortalidad por principalmente tosferina en lactantes de menos de 1 año. Pero teniendo en cuenta el efecto nido, actualmente no solamente a la mujer embarazada, sino también a todos los miembros del entorno familiar se recomienda la aplicación rutinaria de esta vacuna, principalmente en personas jóvenes. Esto debido a que los 3 componentes de la vacuna combinada bacteriana, con el paso del tiempo van disminuyendo su inmunogenicidad. Y esto aplica principalmente para tosferina, que al cabo de la adolescencia, solamente el 50% de los adolescentes vacunados tiene una protección suficiente. Por lo tanto, para optimizar la inmunidad contra principalmente Bordetella pertussis, se requiere lo que llamamos la inmunización a través del ciclo vital, que son múltiples refuerzos a lo largo de la vida. Y para facilitar estos refuerzos, entonces es que se ha desarrollado la vacuna con una cantidad reducida de antígenos, principalmente para difteria y Bordetella pertussis, en relación con las vacunas de componentes celulares completos. Al tener una cantidad reducida de antígenos, secundariamente se disminuye la reactogenicidad y los efectos adversos, pero la inmunogenicidad no se ve comprometida. Hay que tener en cuenta que la tasa de fecundidad en Colombia para adolescentes es bastante alta y que el número de recién nacidos producto de mujeres en estos grupos de edad es significativamente importante y por lo tanto en Colombia es una estrategia de salud pública vacunar a todas las personas adolescentes contra esta enfermedad. Teniendo en cuenta también que son los adolescentes y los adultos jóvenes los que se pueden enfermar por disminución de la inmunogenicidad progresiva, pero con la desventaja de que generalmente esta población o es asintomática o tiene sintomatología leve que puede pasar inadvertida respecto a lo que puede suceder con síntomas más intensos en niños más pequeños. Pero además también tenemos un grupo de reservorios de la enfermedad que es importante tener en cuenta que sean vacunados porque ellos pueden ser causantes de la transmisión y de brotes, que somos principalmente los trabajadores de la salud, todos los adultos jóvenes que tienen papel como cuidadores de lactantes menores, los padres, madres jóvenes, abuelos, cuidadores, o adolescentes o familiares cercanos como hermanos, primos, que no han sido vacunados y pueden ser reservorios. Se ha encontrado en diferentes estudios que ellos pueden ser la fuente de enfermedad en niños más pequeños. Igualmente, las recomendaciones de las diferentes organizaciones de salud de los diferentes países a nivel mundial dicen que en adolescentes, adultos jóvenes y mujeres embarazadas o en posparto, a partir de los 10 años se debe administrar una dosis de la vacuna combinada para todos ellos, incluyendo padres, madres después del parto, cuidadores mayores de 65 años y lo que hemos hablado, embarazadas. Igualmente, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de Estados Unidos recomienda una dosis de refuerzo de esta vacuna por encima de los 11 años a todos sus adolescentes porque han visto un aumento de los casos en los últimos décadas en esta población. Estas son las presentaciones comerciales que existen en Colombia para esta vacuna combinada, que son de aplicación intramuscular. La tercera vacuna que debemos tener en cuenta para aplicar en adolescentes con el fin de disminuir la morbimortalidad en ellos es la vacuna contra el virus de la influenza. En Estados Unidos, el Comité Asesor de Vacunas la recomienda de forma sistemática a toda la población pediátrica desde los 6 meses de edad hasta los 18 años anualmente, una aplicación intramuscular anual, porque de esta manera han encontrado una protección contra las enfermedades respiratorias potencialmente graves causadas por este agente. Adicionalmente, pues se recomienda igualmente que en nuestro país la aplicación rutinaria en todas las embarazadas y mujeres en edad fértil, incluso adolescentes, porque está demostrado que durante cualquier momento del embarazo, en cualquier periodo del embarazo,
una mujer puede tener mayores complicaciones al adquirir la infección de la influenza, por lo tanto se recomienda la vacunación rutinaria en ellas en cualquier etapa del embarazo. En Colombia está recomendada la vacuna que llamamos Cepasur, que es la que disminuye la posibilidad, la discordancia entre las cepas vacunales y salvajes circulantes. Es una vacuna 4-valente que se recomienda para aplicación intramuscular. La cuarta vacuna que se recomienda de forma rutinaria en el adolescente colombiano es la triple viral con el componente sarampión, rubiola y parotiditis, que al igual que es una vacuna que son enfermedades, perdón, son infecciones que igualmente van disminuyendo su inmunogenicidad con el paso del tiempo, principalmente para parotiditis, y por lo tanto los brotes de alguna de estas enfermedades comprometen principalmente a adolescentes y adultos jóvenes que demuestran en un momento dado inmunidad insuficiente contra estas enfermedades. Por lo tanto, en el adolescente que no haya sido vacunado, o sea, todos aquellos pacientes adolescentes que encontremos que en su cartilla de vacunación no ha recibido ese componente, tengan vacunación atrasada, debe recomendarse la administración de 2 dosis separadas por intervalo de 1 mes, y si ya hubiera recibido al menos una dosis después de los 12 meses de vida, solamente se recomienda una dosis restante. Se dispone de vacunas de diferentes marcas con virus vivos atenuados que por lo tanto están contraindicadas en el embarazo, siendo vacunas con un alto nivel de eficiencia prolongado, pero como hablábamos también disminuye con el paso del tiempo. Y estas son las presentaciones comerciales que disponemos, que son viales para aplicación subcutánea mayores de 1 año de edad. La quinta vacuna recomendada rutinariamente en el adolescente colombiano es la del meningococo, ya que es una enfermedad que si bien no es de una frecuencia alta en nuestro país, de todas formas tiene un impacto alto en cuanto a morbimortalidad. 1 de cada 10 personas que presentan esta infección fallece, y todos sabemos el alto impacto en secuelas que tanto neurológicas como funcionales que presentan estos pacientes. En nuestra región, el serogrupo del tipo B es el más prevalente, pero obviamente estos serogrupos pueden oscilar periódicamente como causantes de infección grave. Actualmente, la recomendación está dirigida a su aplicación en pacientes con factores de riesgo de tipo inmunológico, pero vemos que menos del 10% de los casos de enfermedad meningocócica invasiva ocurren en pacientes con estos factores de riesgo. Además, esta es una enfermedad que cuando se presenta implica una alta morbilidad en lactantes menores de 12 meses, seguido de los adolescentes, razón por la cual es la recomendación para vacunar contra esta enfermedad en este periodo. De todas formas, la recomendación de aplicación en pacientes inmunocomprometidos está dada, y es una vacuna que se debe aplicar en ellos considerando si han recibido previamente o no a la edad de adolescentes alguna dosis, pues se complementa. Generalmente se recomienda en adolescentes aplicar una dosis desde los 11 años de edad y un refuerzo a los 16. Y esto es la lista en las que definitivamente hay recomendación absoluta de aplicación de vacuna de meningococo en adolescentes que tienen factores de riesgo. Como vemos, la mayoría tienen que ver con problemas inmunológicos, con déficit de la inmunidad humoral, de las vías de complemento y de la ozonización particularmente, así como pacientes con VIH. Y adicionalmente a la vacuna 4-valente combinada, que es la que se recomienda en estos pacientes, en aquellos con factores de riesgo ya mencionados para enfermedad meningocócica invasiva, se recomienda también la vacuna recombinante de meningococo contra el serogrupo B disponible en el país, y la hay,
que tiene diferentes esquemas de aplicaciones de dosis de acuerdo a la marca que haya disponible en el país. Igualmente, a todo paciente contacto íntimo con alguien que haya presentado enfermedad invasiva, se le recomienda una aplicación de vacuna de meningococo no más allá de 10 días después del contacto. Igual se recomienda en personas que van a viajar a países con alta prevalencia de la enfermedad. Esta es una vacuna que tiene varias presentaciones comerciales y marcas en nuestro país, que usualmente está recomendada para aplicación intramuscular. Estas eran las 5 vacunas de recomendación rutinaria, pero tenemos también vacunas que pudieran ser consideradas en poblaciones especiales en los adolescentes colombianos, como son la vacuna del neumococo, que al igual que meningococo, tiene su principal nicho en pacientes con comorbilidades crónicas, cardiópatas o neumopatías crónicas e inmunosuprimidos, principalmente inmunosuprimidos con déficit humoral. Se recomienda en estos pacientes con factores de riesgo una dosis de vacuna PCV13, 13 valente combinada, seguida de, en los pacientes a riesgo, de una vacuna polisacárida 23 valente no combinada, en una dosis a repetir posteriormente a los 5 años una sola vez. Estas son las presentaciones comerciales para aplicación intramuscular. Otra vacuna a considerar en población a riesgo es la de hepatitis A. Se recomienda su aplicación en 2 dosis en todas las personas mayores de 2 años que no hayan recibido la serie primaria. El intervalo mínimo entre las dosis es de 6 meses y está indicada definitivamente en poblaciones especiales. Estos deben recibir 2 dosis. Son personas que no hayan sido vacunadas y que viven en áreas con alto riesgo de infección, y algunas que tienen algunos factores de riesgo que tienen que ver con actividades sexuales o uso de drogas intravenosas o necesidad de transfusiones. Está disponible en Colombia en diferentes marcas, algunas de las cuales se aplican a niños y adolescentes, otras a adultos, y existen incluso vacunas combinadas con hepatitis B. A propósito de la hepatitis B, pues está recomendada en pacientes que tengan su calendario de vacunación desactualizado, que es frecuente que los encontremos, al menos en la consulta infectológica, y en estos casos, cuando no han recibido ninguna vacuna, se deben recibir 3 dosis que pueden ser aplicadas en algunas pautas aceleradas cuando hay factores de riesgo, siendo una eficacia alta para esta vacuna. Y siempre se debe considerar como una prioridad en aquellos adolescentes que presentan algunas condiciones, sobre todo de tipo riesgo biológico o enfermedades crónicas del hígado como la hepatitis crónica B o C, deben ser recomendadas la aplicación rutinaria en estos pacientes. Igual en los que tienen contacto sexual con personas infectadas con hepatitis B o portadores crónicos de la misma, se debe siempre, ante situaciones de, por ejemplo, abuso sexual, conocer la inmunogenicidad de la víctima, demostrándose la misma con la prueba de los anticuerpos anti-S para hepatitis B, y en aquellos en los que no hay protección porque los niveles son bajos, se recomienda en los eventos agudos la aplicación no solamente de la vacuna, sino de la inmunoglobulina hiperinmune. Se dispone de vacunas recombinantes con partículas del antígeno de superficie en diferentes marcas, como veíamos también en algunas presentaciones combinadas con hepatitis B. La otra vacuna a tener en cuenta a partir de los 11 años en adolescentes susceptibles es la de varicela, que se requerirá en 2 dosis con intervalo de 1 mes, de al menos 1 mes, y debe ser considerada su administración dentro de los 3 a 5 días posteriores a la exposición a un caso índice, ya que esta aplicación ha demostrado que previene la infección y modifica su curso y evita complicaciones, siendo una vacuna de aplicación subcutánea que debe ser evitada en el embarazo.
En la revista Infectio, que es el mecanismo de divulgación de la Asociación Colombiana de Infectología, en esta referencia ya ahí anotada, en las guías para la inmunización del adolescente y del adulto en Colombia, tenemos el esquema que se sugiere que puede ser consultado en diferentes tablas. Y ya como conclusiones rápidamente mencionar que adicionalmente se debe convertir de forma rutinaria la vacunación contra virus SARS-CoV-2 COVID-19 para todas las personas mayores de 3 años por ahora en Colombia para prevenir principalmente complicaciones y mortalidad. Que existen entonces vacunas rutinarias como la de la influenza, TDAPA celular, VPH en los adolescentes, al igual que la meningocócica, que debe combinarse con presentaciones de meningococo B en los que tienen factores de riesgo, al igual que en ello la vacuna antineumocóxica conjugada y la polisacárida, y siempre revisar los carnets de vacunación de los adolescentes porque se deben administrar todas aquellas que están atrasadas en los esquemas previos a su adolescencia y debe hacerse actualización y considerarse, según los factores de riesgo, la necesidad de vacunas adicionales. Les agradezco la atención, de nuevo agradezco la invitación al evento y quedo presto a comentarios y preguntas. Muchas gracias. Para dar cierre al bloque de infectología, nos acompaña la doctora Paola Marcela Pérez Camacho, de la promoción 2003. La doctora es infectóloga pediatra de la Fundación Valle de Lili y nos va a hablar respecto a si se pueden vacunar los pacientes inmunosuprimidos. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los miembros del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle. Felicitaciones por este cumpleaños número 67. Gracias, doctor Velasco, por la invitación a este importante espacio académico. Y bueno, el día de hoy en este espacio vamos a conversar sobre si se puede vacunar a los niños inmunosuprimidos. Es muy importante tener en cuenta algunos puntos o consideraciones generales. Vamos a revisar cómo clasificamos la inmunosupresión, algunas recomendaciones y contraindicaciones muy específicas, cuándo se hace o cómo se hace la vacunación post-quimioterapia, en drepanocitosis, breves palabras sobre COVID, vacunación en inmunosuprimidos y las conclusiones. Entonces es muy importante recordar que cuando hablamos de inmunosuprimidos no hablamos de un solo grupo de pacientes con unas características homogéneas. Por el contrario, se trata de una población heterogénea en donde la seguridad y efectividad de las vacunas no es igual. Va a depender del tipo de inmunosupresión y del grado de la misma. Se debe recordar que durante la inmunosupresión la respuesta a las vacunas es subóptima. Y por ello es importante que cuando tomemos la decisión de vacunar al paciente, debe ser el momento en el que se prevea la máxima respuesta inmune con el menor riesgo para el paciente. Y siempre que se diagnostique una enfermedad que va a necesitar un tratamiento inmunosupresor, es obligado valorar y poner al día el calendario vacunal del niño, y a veces por la urgencia de empezar los tratamientos olvidamos esta situación. Muy importante, mensaje principal: las vacunas de microorganismos vivos están contraindicadas en todas las situaciones de inmunosupresión de alto grado. Ahora lo vamos a revisar. En caso de administrarse de estas vacunas, se deben aplicar antes de las 4 semanas previas al inicio de la inmunosupresión. Y las vacunas inactivadas idealmente se deben administrar al menos 2 semanas antes de iniciar la inmunosupresión. Pero bueno, ¿qué es inmunosupresión de alto grado y qué es de bajo grado? Entonces, en la columna de la izquierda vemos las clasificaciones de inmunosupresión de alto grado. Primero, el uso de esteroides. Se considera una dosis alta, mayor de 2 miligramos por kilo día de prednisolona
o su equivalencia por lo menos por 14 días, o los pulsos diarios de esteroides que se usan en algunas situaciones. Cualquier otra pauta de esteroides a menor dosis o menor tiempo se considera inmunosupresión de bajo grado. El uso de anticuerpos monoclonales e inmunosupresores o el uso de otros inhibidores de algunos puntos de control inmunitario. El uso de metotrexate, 6-mercaptopurina o azathioprina a estas dosis mencionadas, y cualquier dosis inferior se considerará inmunosupresión de bajo grado. Las inmunodeficiencias primarias combinadas de linfocitos B y T es una inmunodeficiencia combinada grave y siempre será una inmunosupresión de alto grado. Recibir quimioterapia y radioterapia, aunque alguna literatura no menciona específicamente la radioterapia, sí debemos considerar una inmunosupresión de alto grado cuando el paciente está bajo este tratamiento. Agentes quimioterapéuticos como ciclofosfamida, metotrexate, micofenolato y otros fármacos inmunosupresores combinados para pacientes reumatológicos. Infección por VIH, pero no siempre, solamente cuando los pacientes tengan un conteo de linfocitos TCD4 menos del 15% hasta los 13 años, y en los adolescentes y adultos un conteo total de linfocitos TCD4 menor de 200, recuentos mayores para los dos grupos, se considerará infección asintomática y se considerará inmunosupresión de bajo grado. Entonces, inmunosupresión de bajo grado, infección asintomática o conteos de CD4 mayor a 15% o mayor a 200 en adolescentes. Los 2 primeros meses posterior a trasplante de órgano sólido y los primeros 100 días posterior a un trasplante de médula ósea. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas patologías específicas y algunas vacunas que están contraindicadas y algunas consideraciones especiales. Entonces, en inmunodeficiencias primarias, que son básicamente humorales solitas o combinadas, tenemos en la primera parte de la tabla las inmunodeficiencias humorales. Tenemos deficiencia severa de anticuerpos y aquí tenemos la agamaglobulinemia de Bruton o ligada a X y la inmunodeficiencia común variable. Hay que tener precaución o contraindicación con vacunas de microorganismos vivos atenuados. Las clásicas y con las que más frecuentemente tenemos que tener precaución son la polio oral, que ya ha ido desapareciendo y esperamos cada vez menos uso en el calendario vacunal colombiano, vacuna de BCG, fiebre amarilla e influenza nasal, haciendo la consideración que esta última vacuna no está disponible en nuestro país, pero sí tenemos pacientes viajeros que nos van a preguntar probablemente por ellas. Esta es una vacuna de virus vivos atenuados. Con la vacuna de rotavirus dependerá, no hay una información contundente de esta vacuna para contraindicarla, y es importante que la efectividad de las otras vacunas que dependan de producción de anticuerpos con la vacuna de neumococo de polisacáridos, pues hay que tener la consideración que probablemente el paciente no vaya a producir adecuados anticuerpos contra neumococo. Hay que tener mucha precaución o consideración con que los pacientes que estén recibiendo inmunoglobulina humana, endovenosa o subcutánea van a tener interferencia con la producción de anticuerpos contra las vacunas de microorganismos vivos. Entonces, en general, en el paciente que recibe periódicamente este tipo de reposición de inmunoglobulina, pues no deberíamos aplicarlos, o si las aplicamos debemos tener en la cabeza que las vacunas no van a ser lo suficientemente efectivas probablemente. Este grupo de pacientes y todos los que voy a mencionar en esta gráfica requieren vacuna contra la influenza parenteral aplicada anualmente. Deficiencia menos severa de anticuerpos, la más frecuente de todas, deficiencia selectiva de inmunoglobulina A y menos frecuente de subclases de inmunoglobulina G, precaución con las vacunas de virus vivos
y el resto de todas las vacunas son seguras y en la gran mayoría de las veces con adecuada efectividad. Inmunodeficiencias combinadas, las más severas, la inmunodeficiencia combinada severa o el síndrome de George, este tiene algunas variantes, algunas se considera severa, otra parcialmente inmunosuprimido. Entonces, mucha precaución con los microorganismos, vacunas de microorganismos vivos atenuados, incluyendo rotavirus, aquí sí, y el resto son vacunas que probablemente no tengan la misma efectividad, aunque no está contraindicado aplicarlas, y requieren también vacunación contra influenza anual. En defectos parciales, también precaución con vacunas de microorganismos vivos y se pueden aplicar las inactivadas sin contraindicaciones. Podemos considerar aplicar estas vacunas inactivadas si el paciente tiene linfocitos CD3 mayor de 500, CD8 mayor de 200 y tiene una adecuada respuesta a mitógenos. Inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, aquí tenemos la más frecuente, es la infección por VIH, bueno, ya dejó de ser de pronto la más frecuente en los niños, afortunadamente. Se debe tener precaución con las vacunas de virus o bacterias atenuados, pero va a depender de su estado inmunológico, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la tabla anterior. El rotavirus o la vacuna de rotavirus no está contraindicada, se puede aplicar en su calendario habitual en el paciente expuesto o infectado y tener pendiente que a esos pacientes se les debe aplicar, después de completar su esquema básico de vacunas conjugadas, vacuna contra neumococo 23 después de los 2 años y la vacuna de meningococo se recomienda aplicar desde la etapa de lactante. Otro grupo de inmunodeficiencias adquiridas, las ya mencionadas, cáncer, trasplante, quimioterapia, radioterapia de enfermedades autoinmunes. Ojo con todas las vacunas de microorganismos atenuados, pero va a depender de su estado inmune, es decir, del momento en que se encuentre su tratamiento. Asplenia funcional, anatómica, ya sea congénita o quirúrgica, está contraindicada la vacuna de la influenza intranasal, con las consideraciones ya realizadas, y se deben aplicar todas las vacunas inactivadas, que son seguras y efectivas, y también considerar la aplicación de neumococo 23 después de los 2 años y vacunación contra meningococo tempranamente. En insuficiencia renal crónica, mientras el paciente no reciba esteroides a dosis altas, no están contraindicadas, excepto influenza intranasal, y se debe asegurar la aplicación de todas las vacunas inactivadas en su calendario habitual. También neumococo 23 después de los 2 años y garantizar que el paciente tenga adecuados anticuerpos o garantizar la vacuna contra hepatitis B. En pacientes con defectos de la barrera anatómica del sistema nervioso central, cualquier clase de fístula, implante coclear, displasias congénitas del oído interno, comunicaciones del líquido cefalorraquídeo con la nasofaringe, no se puede aplicar influenza intranasal, todas las demás se deben aplicar y especialmente neumococo 23 se debe aplicar después de completar el calendario de las vacunas conjugadas. Y aquí también es importante aplicar vacuna contra meningococo desde que se haga el diagnóstico o desde lactantes. Vacunación post-quimioterapia, ya se han hecho algunas consideraciones, es importante recordar los pilares del tratamiento antineoplásico y aquí son importantes inmunosupresores, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia porque afectan diferentes frentes del sistema inmune, desde alteración de la expresión de genes que modulan la respuesta inflamatoria, alteran las poblaciones linfoides, alteran células inmunitarias por ciertos anticuerpos específicos, neutralizan citoquinas, bloquean adhesión celular y migración y producen alteraciones en la inmunidad innata. Es por esto que es muy importante tener en cuenta que cuando el paciente está en la fase de intensificación de las quimioterapias no se deben aplicar vacunas, pero sí una vez el paciente termine esta fase y sobre todo cuando termine completamente la quimioterapia debemos aplicar vacunación. ¿Y por qué los tenemos que vacunar? Este es un estudio que mira la eficacia de vacunas difteria, tétanos, polio, hemófilus influenza en pacientes post-quimioterapia
y realizaron revacunación a los 3, 6 y 9 meses. Ellos dividieron los pacientes en diferentes grupos y lo que se observó es que después de la quimioterapia, los pacientes podían presentar descenso de sus anticuerpos vacunales hasta un 17% apenas de respuesta, es decir, quedan expuestos a todas estas infecciones como si no hubieran recibido las vacunas previamente. Se hicieron medición de anticuerpos prevacunación y se observó que podían disminuir aún más en la medida en que va pasando el tiempo post-quimioterapia, y en los diferentes grupos se obtuvo una eficacia del 100% tras aplicar las vacunas, y no se observaron eventos sistémicos o locales ni en forma generalizada ni severos en este grupo de pacientes. Entonces, podemos vacunar a los pacientes post-quimioterapia, evaluando sus anticuerpos protectores y vacunarlo de acuerdo a estos resultados, o completar los calendarios vacunales y luego medir los anticuerpos, o simplemente aplicar refuerzos de vacunas sin medir anticuerpos. Todo dependerá de la condición del paciente y de la facilidad con el que se pueda realizar cualquiera de las estrategias para que sea óptima para el paciente. Ojo, si el paciente recibió rituximab o cualquier anticuerpo monoclonal contra linfocitos B, no se debe iniciar vacunación antes de los 6 meses de haber recibido la última dosis, igual que triple viral 6 meses después de haber terminado la quimioterapia, y varicela 12 meses después de haber finalizado la quimioterapia. Vacunación en anemia de células falciformes y unas palabras específicas por la gran población que manejamos en el Valle del Cauca. Recuerden que estos pacientes hacen una autoesplenectomía alrededor de los 5 años y quedan expuestos a infecciones por microorganismos capsulados, que también estos pacientes van a presentar un defecto en la activación del sistema de complemento, presentan una alteración en la opsonización, y además puede haber algunos polimorfismos genéticos que aumentan la susceptibilidad a las infecciones en este grupo de pacientes. Los microorganismos más frecuentemente asociados a bacteremia son bien conocidos: el rey, pues el neumococo, Haemophilus influenza, y la influenza, que no produce bacteremia, pero sí infección viral muy severa. Y estos microorganismos tienen vacunas. Bueno, Salmonella no tiene una vacunación rutinaria, pero los demás sí, y debemos garantizarla. Y dentro de los microorganismos asociados a secuelas sin mortalidad tenemos la hepatitis B. Entonces también en este grupo de pacientes se debe garantizar que haya niveles de anticuerpos óptimos, o se deben vacunar rutinariamente a todos estos pacientes y posteriormente medir anticuerpos. Vacunación contra COVID. El CDC recomienda aplicación de vacuna contra este grupo de pacientes, y este es un metaanálisis en donde se revisaron 82 estudios de grupos de pacientes inmunosuprimidos, ya sea receptores de trasplante, cáncer de órgano sólido, cáncer hematológico, desórdenes inflamatorios de origen inmune, y se encontró que en estos pacientes el riesgo relativo de disminución o no seroconversión comparado con la población no inmunosuprimida era muy importante, especialmente en el grupo de receptores de trasplante, en donde el riesgo relativo de no producción era 0.06, y de producción de anticuerpos posterior a segunda dosis también bastante bajo, de 0.39. Entonces, este grupo de pacientes tiene alto riesgo de no tener seroconversión después de la primera dosis y de pérdida de anticuerpos después de la segunda dosis de vacuna. Después de la tercera dosis, la respuesta en los diferentes grupos de inmunosuprimidos ha sido heterogénea y va a depender de la enfermedad de base y de los medicamentos que reciba el paciente. Entonces, hasta el momento, la recomendación es que los pacientes inmunosuprimidos deben ya tener la tercera dosis de vacuna contra COVID-19 de las diferentes plataformas. La que esté disponible siempre será la mejor vacuna.
Y bueno, estas son las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades para niños y adolescentes con algunas condiciones específicas. Las que están en rojo, miren aquí, rotavirus en inmunodeficiencia combinada severa. Rotavirus está especialmente contraindicada en este grupo. En los otros, pues ya mencionamos que no hay una contraindicación absoluta. Influenza intranasal, que no tenemos en el país, pero por si algún paciente nos pregunta y va a ser vacunado en otro país. Triple viral y varicela son muy importantes, hay que tener mucha precaución. Ya hice algunas consideraciones con respecto a la quimioterapia y con los pacientes con VIH. Entonces, pacientes con inmunosupresión severa por VIH no se puede aplicar la vacuna porque pueden desarrollar alguna de estas enfermedades infecciosas, y las mismas consideraciones con dengue en inmunosupresión severa en VIH. Bueno, y ya para terminar, pues recordar que los pacientes con inmunosupresión primaria o secundaria tienen mayor riesgo de complicaciones asociadas a enfermedades infecciosas, por lo que se hace necesario que reciban su esquema de vacunación completo, pero hay que tener en cuenta que la seguridad y la efectividad de las vacunas pues va a depender del tipo de inmunosupresión y el grado de la misma, y se debe tener en cuenta la enfermedad de base del paciente, qué tratamiento recibe, en qué momento de su tratamiento se encuentra, para poder pautar adecuadamente el esquema de vacunación y que éste sea seguro y efectivo para el paciente. Y pues no vayamos a tener pérdida de un paciente que ha sobrevivido a un cáncer o a un trasplante por una enfermedad infecciosa que es perfectamente inmunoprevenible. Muchas gracias nuevamente, felicitaciones y nos vemos pronto. A continuación tendremos un receso para dar inicio al bloque de gastroenterología.